Este episodio llega a ustedes gracias a Delta Comercial. Yo tengo un accidente y yo emprendo la huida. No llamo al 911, no lo socorro y me voy. En ese sentido, ¿qué ocurre si yo tengo un accidente en un vehículo que no es mío y resulta que esa persona que le impactó por detrás tenía 47 multas? ¿Qué debe hacer una persona, además de llamarlo, claro, si tiene multas que no reconoce? ¿Qué pregunta, hermano? ¿Qué pregunta? Ella murió y él resultó con enormes daños. Fue su vehículo quien aplastó a la pareja. Bienvenidos a otro episodio del podcast de las calles, el tránsito, el mundo automotriz y la seguridad vial. Recuerda que estamos disponibles por YouTube y en Spotify para los que van conduciendo. En esta ocasión nos acompaña uno de la dinastía Duarte Canán. Él es licenciado en Derecho y con él vamos a estar tratando temas legales relacionados al mundo del tránsito, los accidentes y la seguridad vial. Con nosotros el abogado Duarte Canán. Francisco, eres especialista en responsabilidad civil y tránsito y obviamente hay que empezar entonces con la pregunta de la Ley 6317 de Tránsito, Movilidad y Transporte y Seguridad Vial. ¿Tu opinión de ella? ¿Hay algo que se le pueda cambiar? ¿Está bien como está? ¿Qué tú opinas de la ley? Bueno, ingeniero Hermoso, agradezco la invitación a esta actividad, a este conversatorio entre amigos. Es una magnífica ocasión para hablar de un tema que llama la atención de toda la República. Realmente nuestro país atraviesa una situación difícil en materia de tráfico y realmente la ley 6317 viene a modificar el régimen de tránsito en la República, fundamentalmente en sustitución de la vieja ley 241 que tantos años manejamos, pero no hay dudas que la República enfrenta una situación que amerita el servicio y la buena voluntad de sus mejores hombres y mujeres para mejorar una situación de tránsito que llama la atención incluso de los organismos internacionales, sobre todo en materia de muerte por accidentología. Por ahí entiendo yo que la República debe mirar en pos de un cambio, las modificaciones que sean de lugar, porque realmente algo tenemos que hacer como país. Sí, precisamente como mencionas lo de las muertes por accidentes de tránsito, para nadie es un misterio que los motociclistas son los número 1 en esa lista. Por cada 10 fallecidos en accidentes de tránsito, 7 son motociclistas. Y te quería incluso, de manera inicial de una vez, cuestionarte sobre la percepción de la gente que entiende que cuando ocurre un accidente con una motocicleta, hay cierta inclinación a proteger al motorista en los tribunales, en el juzgado, no sé cómo le llamarán ustedes, pero esa es una percepción de la gente, o ciertamente pasa algo ahí. Fíjese, Aníbal, la accidentología y de hecho las muertes ronda un 71-72% en materia de lesiones y muertes. Cuando hablamos de los motociclistas en la República, es un número que espanta, es un número que asombra. Hasta hace pocos días yo manejaba el dato de que hay 2 millones de motos registradas en la República. Es un número asombroso. E igualmente la cantidad de siniestros asusta, impresiona. Con la pregunta que me haces, ahí hay una situación un tanto humana, no solo jurídica. ¿Qué pasa, Aníbal? Cuando ocurre un accidente, en principio, se asume que la víctima del hecho de inicio es la víctima, el motociclista, quiero decir. ¿Por qué? Porque generalmente es el de menos recursos económicos, es quien sufre las consecuencias corporales. En un vehículo de 4 gomas, el conductor, por lo común, no sufre daños físicos cuando impacta con una moto. Todo el cuerpo, todo el cúmulo de daño físico se produce sobre la figura del motociclista. ¿Pero qué pasa? Y los tribunales a diario enfrentan una problemática porque la tasa de culpabilidad, de responsabilidad por accidentología es igualmente muy elevada a cargo de los motociclistas.
Entonces, hay una frecuente lucha, hay una constante dicotomía entre si ordenar una reparación económica, si favorecer a la víctima, al motociclista, por el solo hecho del aspecto humano, o si en cambio castigarlo por haber provocado el accidente. Si yo voy en mi auto y un motociclista se come la luz en rojo y destruye mi auto, no solamente que yo tengo que pagarle todos sus daños, es que también yo debo correr con la reparación de mi auto. Y obviamente es un hecho injusto, independientemente de los daños que pueda sufrir el motorizado. No sé si me doy a entender. Sí, sí, perfecto. Es una problemática. Y además de eso, a raíz de esto, ya muchas personas que tienen la idea de que no le va a ir bien si chocan un motorizado, lo que hacen es que emprenden la huida. ¿Qué consecuencia en materia jurídica tiene que una persona no socorra, en este caso un motociclista, o no tiene que ser un motociclista? Yo tengo un accidente y yo emprendo la huida, no llamo al 911, no lo socorro y me voy. ¿Qué consecuencia trae esto? Sí, es muy buen punto, porque pasa frecuentemente y hay toda una serie de datos y situaciones en torno a este aspecto. Número uno, tanto el viejo Código Penal de la República como la Ley 241 derogada, y por qué no, la nueva ley, establecen que todo conductor debe darle auxilio a la víctima de un hecho de tráfico. Si por mala fortuna usted o yo somos impactados o impactamos con un motorizado, hasta por una cuestión elemental de humanismo, lo correcto es detenernos, dar auxilio, llamar a la autoridad, esperar por ella y permanecer cerca de la escena del hecho. Ahora, si bien la ley acuerda una obligación de auxilio para, digamos, el conductor del auto, hay una situación que frecuentemente yo como abogado he venido enfrentando en los tribunales, y es que de cualquier lugar recóndito, una avenida, un paraje, una zona de cualquier tipo, surge una manada, un grupo de personas que sienten que ha caído alguien, que ha sido impactado alguien, amigo, pariente, conocido, vinculado. Entonces se genera una agresión contra la persona, digamos, conductor del auto, sí, entendiendo que este fue quien agredió al motorizado, y en este caso la ley consagra una excepción. Si yo siento que mi vida corre peligro, entonces yo quedo exento de prestar auxilio al herido, me retiro de la escena, preservo mi vida, a condición de, ojo, sí, a condición de presentarme inmediatamente por ante el destacamento policial más cercano y reportar el siniestro. Bien, yo creo que son datos que merece la pena repetirlos. Si usted tiene un accidente de tránsito y usted entiende que su vida corre peligro y usted se va de la escena, no quiere decir que se va a olvidar del accidente. Tiene que de igual manera reportar lo sucedido y se va a entender que usted se marchó de la escena por cuestiones de seguridad personal. Esencialmente, así es. Mira, eso me lleva a una siguiente pregunta, y es que muchas personas prestan su vehículo a un amigo o un familiar y entonces sucede lo que nadie quiere, pero que ocurre con mucha frecuencia, y ocurre el accidente. En ese sentido, ¿qué ocurre si yo tengo un accidente en un vehículo que no es mío, o si alguien tiene un accidente en un vehículo que yo le presté y por alguna manera la persona que me está fiscalizando o ya en los tribunales, qué consecuencia traería? Porque es mi vehículo, pero yo no lo conducía. Ok, hermoso. Ahí hay dos escenarios. Vamos a ver. Un vehículo suyo, un vehículo de su propiedad. Escenario número uno. Sí. Un vehículo suyo, titulado, matriculado a su nombre, es manejado, es conducido por un amigo, un vecino, un conocido, bueno, un familiar incluso. Sí. Y ese vehículo suyo sufre un daño, sufre o causa un accidente, un herido o una muerte. Bueno, inmediatamente usted será perseguible en responsabilidad civil como propietario.
contra usted habría una acción civil en función de la titularidad que usted disfruta como dueño de ese vehículo. ¿Quién lo conduce? Por el contrario, digamos su amigo, su pariente, su conocido, respondería penalmente. El conductor responde en materia penal, en materia personal, como causante, como conductor del vehículo al momento del impacto. Por el contrario, usted como dueño sería perseguible en acción civil como propietario. Ahí entra lo que se conoce en derecho, una muy vieja figura, comitencia preposé. Comitente es el propietario o quien se presume dueño, preposé sería aquella persona que conduce el vehículo y la ley presupone que lo hacía con autorización o conocimiento suyo. Bien, o sea, hay una responsabilidad compartida, entonces, tanto como el conductor como el propietario del vehículo. En el orden penal y en el orden civil, Ok. efectivamente. Entonces, abogado, usted que lleva muchos casos de tránsito, un tema súper interesante, el tema del tránsito, con todo lo que ocurre en tema de accidentes, usted podría, así de manera, digamos que anónima, decirnos algún caso especial que le haya pasado en tema de cuando usted pelea por ese cliente, cuál ha sido ese monto económico mayor que ha logrado que esa persona se lleve, o quizá un caso particular que a usted le llame muchísimo la atención que pueda compartir con el público. Bueno, hermoso. La memoria, tengo que darle, son 20 años, 22 años ejerciendo la subrama. El derecho, señores, es una materia, es una ciencia, no una materia. El derecho es una ciencia enorme, profunda, y como se practica en la medicina, igual que en la medicina, muchos abogados, me incluyo, hemos optado por la llamada especialización. Y uno elige una rama del derecho en la que se siente más cómodo, y es lo que ha pasado en parte con nosotros, que ya tenemos tanto tiempo trabajando responsabilidad civil y accidentología. Independientemente del aspecto económico, hay un caso, y debo hacer reserva de los nombres, porque de hecho es una familia muy conocida en la República. Es un caso doloroso, es un caso de alto impacto personal, emocional, que manejamos en el año 2005-2006. Llegamos a la Suprema Corte, incluso fuimos al Tribunal Constitucional. Voy a hacer un breve resumen, es una historia muy larga. Ocurrió lo siguiente. En la zona colonial, 30 de marzo, compadre Villini, si la memoria no me traiciona, un vehículo subía en dirección, sería sur-norte, venía del mar. Sur-norte. Sur-norte, venía del mar, a muy alta velocidad. Y en esa intersección, ese vehículo impacta de lleno un jeep que era conducido por mi cliente. Mi cliente asegurado conduce el jeep con la fuerza física, la llamada fuerza centrífuga, una ley física muy, muy interesante en materia vial. El vehículo jeep sale disparado por efecto del golpe recibido. Y ese vehículo que yo representé impacta a una pareja que venía en la acera, una pareja muy joven, extranjeros ambos. Ella murió y él resultó con enormes daños físicos. Bueno, de entrada se produce la imputación contra mi cliente porque innegablemente fue su vehículo quien aplastó a la pareja. Iniciamos todo un proceso penal de mucho debate, de mucho alegato, muy controvertido. Entonces la familia del muchacho imputado, mi cliente, ejercía mucha presión sobre mí, sobre la base de una solución anticipada, económica o no. Finalmente, la historia es muy larga. Primer grado nos condenó. Primer grado señaló la culpabilidad de ambos imputados. El que impactó a mi cliente, conjuntamente con mi cliente.
Sin embargo, llevamos una teoría a la Corte de Apelación en segundo grado y la Corte, como un cuerpo colegiado, aceptó, validó mi teoría de que el golpe generado por mi cliente en perjuicio de la pareja fue necesariamente consecuencia matemática rigurosa del impacto por él recibido. Ok. Consecuentemente, él no causó el accidente y no debía ser condenado. Bueno, pues la Corte lo liberó. La Corte produjo la revocación del fallo primario, la liberación de mi cliente, fuimos a la Suprema y se confirmó. Debe ser el caso más marcado que yo recuerdo, por la química, por la mezcla del daño físico y la solución jurisdiccional que pudimos lograr. No, es un caso realmente, suena interesante. Yo me lo imagino en una serie de Netflix incluso, un capítulo. Un caso de antología. Sí, mira, y ahora que mencionas eso, ¿tienen los abogados sentimiento cuando tienen caso de muerte o ya son como los doctores que asumen el caso y no se doblan en buen dominicano? Bueno, hermoso, es que un ser humano que pierde el valor humano, vale redundar, un ser humano que pierde esa parte emotiva, emocional, yo creo que se convierte en un monstruo o en un animal. El hecho de que yo respete mi trabajo y represente fielmente a mi cliente, no significa que yo desprecie al contrario, porque el contrario sigue siendo un ser humano. Ahora, yo me debo a mi cliente y en el caso que cito, esa pareja fue severamente dañada, incluyendo la muerte de uno de ellos, pero yo no bajé la cabeza. Me mantuve y yo liberé a mi cliente a sabiendas de que se había producido un daño que materialmente le era atribuible por su vehículo, pero él no causó la inercia que lo llevó hasta la pareja y por ende debía ser liberado, con independencia, con abstracción del tema humano. Así lo hicimos. Hay un caso reciente que le pasó a alguien del equipo que tienes que mandar la factura. Vas a mandar la factura luego que te den el análisis. Mira, fue muy curioso que alguien del equipo tuvo un accidente, una persona la impactó por detrás alegando que se le fueron los frenos. Ella le pide la licencia, los documentos, ella le dice que no anda con la licencia, pero se queda con la cédula. Con la cédula investiga y resulta que esa persona que le impactó por detrás tenía 47 multas, entre las que se repetía bastante el no tener licencia. O sea, realmente la persona no tenía licencia y las otras multas eran ya por distracción, imprudencia, hice en rojo. Pero me llama muchísimo la atención el hecho de que una persona haya tenido tantas paradas de DGC sin tener multa. Entonces, ¿qué pasa ante la justicia cuando una persona, quizá en este caso fue algo leve, no pasó a mayores, pero qué pasa en un accidente donde hay fatalidades y la persona no tenía licencia? Bueno, hermoso, viene a colación y fuera de cámara lo comentamos. Qué buena situación esta que comentas, porque si tuviésemos un sistema de puntos, sí, y la ley, ¿cuál es mi cámara? La ley contempla efectivamente el ya famoso, no tan conocido, medianamente, sistema de puntuación para que todo ser humano, todo dominicano, lleve un registro, un puntaje, sí, y que cada infracción o el cúmulo de una serie de infracciones hasta cierto punto implique la pérdida o la colocación de tantos puntos que a la postre le lleve a perder su documento de conducir o a no renovar el mismo, como en el caso de la especie. Nuestro país atraviesa por una situación de a veces descontrol y ese es un buen escenario el que usted describe para que efectivamente de una vez y por todas logremos un control y una efectividad en las labores del trabajo de la autoridad. ¿Cómo es posible que una persona con 40, 50 fiscalizaciones, ¿no?, 47, siga conduciendo en la República como si nada? Alguien dice por ahí, eso refleja que nuestra ley debe ser revisada, mejorada y o revisada, porque eso es inconcebible. Sí, en esa misma línea existe alguna razón por la cual
sí se le pueda quitar la licencia a algo que pase inmediatamente a alguna persona, no necesariamente por un accidente, sino ¿qué dice la ley sobre quitarle la licencia a un conductor? La única forma de privar de licencia a un conductor es por vía jurisdiccional, a menos que invoquemos o que implementemos el citado sistema de puntos. Solamente un juez de la República, sea por decisión provisional, por ejemplo, una medida de coerción, o sea por una sentencia de fondo, por una sentencia de culpabilidad, y se cancele por 1 año, por 2 años, por 5 años, el uso de una licencia de conducir. De otro modo, por vía administrativa, no está permitido realmente, salvo que podamos poner en marcha el anhelado sistema de puntos. Abogado, su opinión en general en cuanto a la ley, en cuanto a la justicia en materia de tránsito, ¿qué hace falta? ¿Cómo podríamos mejorarla? Qué pregunta, hermano, qué pregunta. Para mucha gente la ley no ha llenado el cometido, y yo no soy un hombre negativo, ni me gusta correr en contra de nuestro sistema, porque vivo inmerso en él, tiene muchas luces, es un sistema en todo caso perfectible, mejorable, pero realmente hay el sistema de autoridad, la autoridad pública en la República tiene que mejorar. Hay 2 cosas, hermoso, hay 2 cosas que van estrictamente de la mano: gestión de autoridad y educación vial. ¿Me explico, no? Sí. A la par con una verdadera gestión municipal y estatal de autoridad, régimen de consecuencia, que la autoridad se imponga, no que sea arbitraria. No se trata de que un agente de IGECET abuse o maltrate a una persona en la vía pública, sino que ejerza la autoridad que la República le confiere. Pero a la par con eso que menciono, señores, estamos muy mal en educación. Por ejemplo, ¿por qué no tenemos una materia en la currícula? ¿Le han preguntado? ¿Ha tenido usted el tema, la inquietud? ¿Por qué no se imparte una materia llamada educación vial? Para que nuestros niños y niñas, desde los 7, 8, 10 años, tengan conocimiento del sistema de tránsito y el sistema vial en su país. Sí, realmente la ley lo contempla en algunos de sus artículos. Es algo que se ha comentado mucho, se anunció para este año, ojalá sea una realidad ya ver la educación vial en las escuelas. Anhelamos que eso llegue, porque respondiendo un poquito más su pregunta, en materia de tránsito, en materia judicial, tenemos que mejorar. No quiero verme negativo, no quiero dejar una huella negativa, pesimista, en esta entrevista tan valiosa para mí, pero no puedo meter la cabeza en la tierra. El país atraviesa por una problemática profunda en materia de accidentología. Y la respuesta jurisdiccional, el trabajo, por ejemplo, el Ministerio Público está desbordado. ¿Cuántos ministerios públicos especialistas en tránsito tenemos? Muy pocos en la República. Porque muchas veces son ministerios públicos de atribución general, de jurisdicción total, que tienen que hacer diversas labores, dividirse en 5 o 6 ramas y efectivamente no pueden llevar a cabo una gestión de tránsito especializada como el país merece. Otra pregunta que me surge ahora, ¿qué debe hacer una persona, además de llamarlo, claro, si tiene multas que no reconoce y está seguro que no se la ganó, que no fueron colocadas de manera real? Fíjese, yo conozco mucha gente que me ha dicho, doctor, me aparecen 5 multas y eso yo reconozco una. Hay 4 que yo no sé quién me las puso. Entonces, ¿qué ocurre, hermano? En un ejercicio práctico, racional, costo-beneficio, mucha gente ha dicho, es mejor pagar la multa, 5, 6, 7 mil pesos, la totalidad de ellas, que someterme a un proceso judicial. Tengo que ir ¿cuántas veces al 5º centenario? 2, 3, 5 veces.
perder un día de trabajo, todo el calor, toda la brega, toda la lucha que se coge. Entonces, por un tema estrictamente como le explico, mucha gente prefiere pagar la multa que someterse a un tribunal de tránsito buscando su levantamiento. Como la gente dice popularmente, más la sal que el chivo. Sí. ¿Me doy a entender? Sí, sí. No, y quizá también en ese trayecto sea más el tema económico de la misma cantidad que va a pagar de multa, quizás sea más lo que uno gaste en esos viajes. Precisamente, para un ser humano ordinario como usted, como yo, perder un día de trabajo, porque tengo un litigio en el quinto centenario, con todo aquel calor, la incomodidad que supone, costo-beneficio, es mejor pagar la multa. Sale más barato, sí, dice la gente. Y me evito una brega olímpica. Sí. Francisco, ¿existe un número promedio de casos que usted maneja, ya sea, digamos que mensual, para tener una idea de qué tanto casos ocurren en República Dominicana y en su bufete? Bueno, es un número que se mueve, que oscila. Depende mucho del nivel de litigio en los tribunales, pero en este momento, en el último año, podríamos hablar de un estimado 12, 15 expedientes por mes. Expedientes que se suman a los que ya tenemos. Hay una cartera que va corriendo, que va caminando normalmente, y entran a la oficina 10, 15, 20 expedientes mensualmente. Eso es un estimado. Ok, ya entonces con esa cantidad usted entiende que poca gente se decide a demandar, o realmente es un número que nos arroja una luz de que sí mucha gente no se queda durante un accidente. Por lo general ocurre que la gente, cada quien hace un acuerdo en el momento y se va cada quien por su lado, o realmente ese número quiere decir que sí mucha gente se somete al proceso. Hay dos figuras, Hermoso, en este aspecto, en esta pregunta. Hay dos situaciones que se dan. Un subregistro, usted y yo tenemos un leve choquecito en una esquina. Digamos, un auto contra otro auto. Una abolladura, una puerta rota, una luz, una mica. Bueno, y decidimos ponernos de acuerdo. Incluso sin tener que acudir ante la autoridad, hacer un levantamiento, un acta de tránsito, como se le denomina comúnmente. Eso implica que los seres humanos en ese momento puedan ponerse de acuerdo de manera consensuada. También hay otro escenario que me pasa frecuentemente, y es que cuando alguien tiene un incidente o un accidente manejable pequeño con un motorizado, decide ofrecerle una suma, reparar medianamente el daño. La moto sufre, bueno, el tanque se rompió, una mica se dañó, el aro, la goma, la motocicleta sufre una serie de daños, se cotizan promedio, la persona sufrió algunas magulladuras, algún tipo de trauma leve, unos medicamentos, y hay mucho acuerdo. Me consta que ocurre mucho acuerdo voluntario, siempre y cuando, recomiendo, quien tenga un accidente y decida llegar a un acuerdo con la víctima, que lo escriba. Sí, sí. Que lo escriba, porque si lo hace de boca, le va a llegar su demanda. Sí, precisamente ese primer caso que usted tocó, en el que las personas se ponen de acuerdo, no ocurre mucho, que nos escriben por la plataforma de Accidentes RD, que se pusieron de acuerdo con la persona y luego que se marcha, la persona rompe el acuerdo. Entonces, en ese caso, me imagino que busca un abogado para que pueda someter a la persona. Porque quedan en buenos términos, sí, eso fue algo leve, yo te voy a responder a los daños, pero una vez se da en la espalda, esa persona no contesta el teléfono. ¿Le ha tocado esos casos? Hay mucha deslealtad, hay mucha falta de palabras. Usted y yo acordamos la entrega de una suma de buena gana, en buenos términos. Yo entiendo que es un asunto zanjado, terminado, y a la semana próxima me llega una demanda. O la persona que recibió un aporte de mi parte lo niega, no lo reconoce. Eso pasa mucho y de hecho, recuerdo ahora un expediente que manejé en esas condiciones, pero mi clienta
no solamente que hizo un acto escrito, sino que lo hizo ante notario público. Y fuimos al tribunal, la persona que había recibido un pago se obstinó en llevarnos a la justicia y le presentamos al juez el documento notariado donde se demostraba que esa persona había recibido un aporte económico, que había sido resarcido, decimos en derecho, y que no había lugar ni mérito para la demanda. Efectivamente, ganamos el caso. Bien. Señores, este tema parece ser infinito con tantas preguntas que surgen relacionadas con los accidentes, con el tránsito, con la seguridad vial y el derecho. Será quizás en otro episodio que hablaremos con el abogado Duarte Ganán, pero por último, sí, de mandarle un mensaje a esa audiencia de Código Vial. ¿Qué le diría ya como mensaje final? Bueno, hermoso, a la comunidad que nos escucha, a usted y todos los vinculados, tenemos que bajarle un tono en el lenguaje urbano, así se dice, ¿no? Tenemos que bajarle dos, bajarle un poquito. La gente está muy rápida. Es un tema de ansiedad, es un tema a veces de... Sabemos que hay crisis económica, la situación del mundo no es la mejor, pero tenemos que hacer un esfuerzo, porque la circulación Santo Domingo, Distrito Nacional, como se llama hoy el Gran Santo Domingo, estamos hablando de una población enorme y sobre todo una población fluctuante. Ojo, la población de Villa Altagracia, San Cristóbal, la población de Monteplata, Boca Chica. Tenemos un perímetro, tenemos un público viandante, una circulación vial, un flujo de gente que entra y sale, no que vive en el Gran Santo Domingo, y la situación del tráfico en la ciudad se torna inmanejable. Si nos ocurre un pequeño accidente, un pequeño roce, hagamos un esfuerzo, levantemos las manos. Yo siempre digo, si voy a salir luego de impactar o ser impactado en la calle, lo primero que yo procuro, no me ha pasado, Dios me libre, si me ocurre, enseñar mis manos. Que no se entienda en ningún momento que yo puedo ser un agresor potencial de la otra persona y ya así comenzamos desmontando una riña, un evento trágico posible que no vale la pena si al final un pequeño daño es reparable con buena voluntad. Es así, todo se puede solucionar y lo material no pesa más que la vida. No. Es mi mejor mensaje para la comunidad que nos escucha. Bueno, gracias. Francisco Duarte Ganán estuvo con nosotros. Somos Código Vial, donde las calles hablan y nosotros escuchamos.